Buenas tardes a todos, mi nombre es Estefanía Fernández, soy docente de la Unidad Curricular Clínica Estomatológica y el día de hoy vamos a charlar sobre tuberculosis. En líneas generales, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis o también conocida como bacilo de Koch. Afecta principalmente a los pulmones, pero también puede afectar a otros órganos del cuerpo. Entre los síntomas más comunes se incluyen la tos crónica, la fiebre, pérdida de peso y fatiga. Se transmite principalmente a través del aire, cuando una persona infectada tose o estornuda. Es tratada con medicación específica durante un periodo prolongado para su curación. Esto es lo que tenemos que saber en líneas generales. Me interesa saber en la Argentina cuál es la situación de la enfermedad y lo que encontré fue, entre los últimos informes, fue el 2008-2009, donde la Argentina se considera un país de mediana incidencia de tuberculosis, ¿sí? Donde se cree que hay de 100.000 personas, 26 son afectadas por esta bacteria. En el 2009 ya se diagnosticaron 1.095 casos, pero esta información es importante. El 55% de los casos fueron nacidos en el extranjero, Bolivia, Perú y Paraguay. Esto es una información muy importante porque el 55% de los casos no fueron nacidos aquí, personas quizás contagiadas en esos países. ¿Sí? Esto es también importante para saber que no es una enfermedad con la que yo me voy a encontrar fácilmente, pero sí de la cual tengo que tener conocimiento. Entre la etiología, entonces, como veníamos diciendo, la bacteria es Mycobacterium tuberculosis o también se llama bacilo de Koch. Las características de esta bacteria es que es una bacteria intracelular, aerobio estricto, gram positiva, y lo van a leer en todas las bibliografías, lo van a ver con esta imagen que tiene forma de bastoncillo. Es ácido alcohol resistente, así como lo vamos a ver también en la lepra, por lo que se utiliza la tinción de Cyril-Nielsen. Entre las especies hay varias especies conocidas, pero las especies capaces de enfermar al ser humano son la humana principalmente y la bovina. Ya van a ver que la bovina puede ser a través de los chacinados, de la leche no pasteurizada, por eso antes era muy común. Las vías de contagio, principalmente la pulmonar, digestiva, cutánea mucosa. Primero se encuentra la pulmonar. Y como vemos acá, el contagio, ya van a ver que los bacilos quedan de vía latente en los pulmones, ¿sí? Eh, son absorbidos por los macrófagos, entonces quedan en los arcinos alveolares y luego de un tiempo una persona enferma es capaz de contagiar a través del estornudo, el habla, un ronquido, ¿sí? Siendo la forma más frecuente la vía pulmonar. Me interesó este cuadro para que destaquemos cuáles son los factores de riesgo y ver un paciente que tiene predilección por la infección, cuáles son aquellos que tienen mayor posibilidad de desarrollo de la enfermedad y en quiénes puede ser letal la enfermedad. Principalmente saber que todo paciente se puede infectar, eh, puede ocurrir a cualquier edad, pero principalmente está destacado pacientes mayores de 65 años o niños muy pequeños, ¿sí? Y aquellos que tienen una desnutrición o inmunosupresión. Los que van a desarrollar la enfermedad con mayor frecuencia son aquellos que tengan la falta de la inmunización, ¿sí? De la vacuna, de la BCG, que la colocamos cuando el niño nace. Hábitos como el tabaco, alcohol y las drogas predisponen, pero principalmente las enfermedades concomitantes como el SIDA, tuberculosis no tratada, la desnutrición, una diabetes mellitus no tratada, neoplasias sanguíneas, eh, corticoides, inmunosupresores, son los que predisponen que esta enfermedad se lleve a cabo de manera más facilitadora, digamos. Y letal es para aquellos pacientes que tienen un fracaso en el tratamiento, ¿sí? O un tratamiento irregular, son bacterias que tienen mucha resistencia. También aquellos que tienen un diagnóstico tardío, entonces ya hace
un daño orgánico muy grave. Y nuevamente vuelven a hablarnos de las condiciones del huésped como la edad avanzada, las adicciones, marginalidad, ¿sí? Desnutrición. Son importantes, sobre todo en el contexto en el que vivimos, por lo cual las enfermedades nuevamente que consideramos que ya pasaron o que se superó con la desnutrición, con la crisis económica y todo que está viviendo nuestro país, puede llegar a ser más frecuente observar este tipo de enfermedades. En pacientes mayores de 65 años, los síntomas inespecíficos son los más frecuentes, entre ellos la fiebre de origen desconocido, ¿sí? Lo que nos tiene que llamar la atención. Ya habíamos hablado de los síntomas más típicos. Aquí está la fiebre como síntoma inespecífico. Este tipo de presentación debe ser tenida en cuenta en el momento de una evaluación, ¿sí? Porque ya, como dijimos, un diagnóstico tardío podría conducir a un aumento de la morbimortalidad de ese paciente. Esta, esta diapo la tomé de una guía de diagnóstico y tratamiento y prevención de la tuberculosis, en donde una guía sobre todo para médicos, donde ellos lo toman como dato cardinal tos y expectoración mayor a 15 días. O sea, nosotros tenemos un contacto muy directo con los pacientes, entonces a la hora de una historia clínica es muy importante saber esto, sobre todo si lo escuchamos o toser continuamente. Un paciente que vino a nuestra consulta en una primera sesión y luego lo controlamos a los 10 días o a los 15 días o iniciamos un tratamiento en 15 días y volvemos a escuchar esa tos. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta esto, como ellos dicen, dato cardinal. Vamos a pasar a los periodos de la enfermedad. Vamos a dividir esta enfermedad básicamente entre sus manifestaciones clínicas en cutáneas y mucosas. Vamos a hablar todo primero de la parte cutánea para que se nos haga más fácil después entender la parte mucosa. Pero es una enfermedad que se manifiesta más a nivel cutáneo que mucoso, ¿sí? O muchas veces cuando vemos algo en boca tenemos que consultar sobre lesiones preexistentes a nivel cutáneo. Por eso la importancia de conocer a grosso modo las lesiones cutáneas. No porque vayamos a ser dermatólogos, sino porque es importante conocer para hacer diagnósticos diferenciales. La enfermedad se va a dividir en 3 periodos. El primer periodo, donde vamos a encontrar el chancro más la adenopatía satélite. Les va a sonar a una enfermedad que ya la tratamos, que ya la vimos, que fue sífilis, ¿sí? Muy similar, pero van a ir viendo algunos detalles donde debemos hacer las diferencias. Vamos a tener el chancro y la adenopatía satélite, entonces, ¿dónde? En el sitio de la primera infección, en el sitio de contagio. Muchas veces ese sitio puede pasar clínicamente inadvertido, sobre todo si se debe, por ejemplo, a la primer vía o a la vía de contagio más frecuente, como dijimos, la pulmonar. El segundo periodo es un periodo que va entre los 2 y 6 meses posterior a la primera infección, ¿sí? Y luego va a empezar por diseminación vía hematógena, ¿sí? Hacia los órganos, ¿sí? Los diferentes órganos ubicándose ya luego en un tercer periodo donde vamos a encontrar alteraciones a nivel físico, que nos interesa a nosotros a nivel bucal, pero también frecuente pulmón, riñón, piel, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. En el segundo periodo y como dato no menor se encuentra una lesión característica es el eritema nudoso o nodoso, ¿sí? Como le dicen las bibliografías, que está asociada a una tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? Ya en un segundo periodo. Vamos a charlar sobre este primer periodo, el complejo el chancro. Fíjense que es en piel, pero es muy similar a lo que vamos a estudiar en boca. Comienza como una tumefacción pastosa que se reblandece, se ulcera y drena secreción purulenta, ¿sí? Puede ser doloroso, levemente doloroso o indoloro, es más conocido como indoloro, más frecuente. Única o policíclica, más frecuente es único, un chancro único. Tamaño de una lenteja hasta 2 centímetros, inclusive bordes irregulares,
Es muy común ver o escuchar hablar de bordes despegados o cortados a pico, que es por la forma en la que tenga los bordes. El fondo va a ser sañoso, irregular y granuloso. Y esta es la característica de este chancro, que tiene elementos puntiformes amarillentos. Si yo limpio ese fondo sañoso, voy a ver esos elementos puntiformes, y si hago vitropresión puedo observarlos mejor. Ver la salida, ni hablar, ver la salida de pus desde esos puntos, ¿sí? Un color amarillo, blanco, grisáceo, rodea un halo inflamatorio y que al desaparecer puede o no dejar cicatriz. El chancro. La diferencia con la adenopatía satélite. La adenopatía satélite, la principal diferencia, está remarcado acá, es que siempre deja cicatriz. La adenopatía satélite es común que sea única, pero también puede ser múltiple. ¿Por qué no? ¿Y dónde va a estar? Escalonada a lo largo de un trayecto linfático muy próxima al chancro. ¿Sí? El chancro aparece y luego a las 2 o 6 semanas aparece la adenopatía. ¿Sí? Entonces aparece después la adenopatía, siguiendo ese trayecto linfático. Tamaño aquí ya es mayor que un chancro, ¿sí? Va desde una avellana hasta una mandarina. Y la piel que rodea a la adenopatía puede ser o normal o un rojo violáceo. Al principio es dura, aislada, luego puede reblandecer y fistulizar, ¿sí? Y siempre deja cicatriz. Ahí tenemos en la imagen una adenopatía supraclavicular. La evolución es benigna, siempre que sea tratada con medicación. Otras manifestaciones cutáneas que acompañan al chancro de la adenopatía pueden aparecer, generalmente aparecen en la mayoría de los casos de pacientes con tuberculosis, es el lupus. El lupus a ustedes, lupus vulgar, en este caso el lupus tuberculoso, a ustedes les va a sonar por la enfermedad que estudiaron de lupus autoinmune, ¿no? Recuerden que era una enfermedad que se presentaba en la cara, aquí también, y como manchas extendidas en la superficie. Bueno, aquí también comienza como una mancha, pero que luego se extiende principalmente por la mucosa vestibular nasal, y si su extensión es en profundidad puede destruir nariz, cartílago y hasta hueso. ¿Cómo se va a ver? Así como ven en la imagen. Tubérculos numerosos, ¿sí? A veces aislados, a veces unidos, parece como una placa, son superficiales, y estos tubérculos reciben el nombre de lupomas, justamente porque son la característica principal del lupus. Son blandos y se pueden ulcerar, y como dijimos, se pueden extender en profundidad, destruyendo, en el caso de la nariz, el cartílago del hueso, o en superficie, abarcando gran parte de la cara. Tamaño de mijo. El mijo es como un cereal muy pequeñito, ¿sí? Color caramelo y el signo de banderilla positiva. ¿Cuál es el signo de banderilla? Es colocar un alfiler en cada uno de estos lupomas, ¿sí? Hacer presión, hincar con un alfiler, y esto ingresa de manera fácil y no le duele al paciente. Eso es lo que se denomina signo de banderilla positivo. Otras manifestaciones cutáneas que vamos a encontrar aquí, ya poco frecuente en piel, es la úlcera tuberculosa, pero sí va a ser frecuente en boca. Vayan destacando esta diferencia. Y a nivel del cuello vamos a encontrar algo muy característico, que es la escrófula o goma tuberculoso, ¿sí? Que es indoloro, pero que tiene periodos y que tenemos que saber, y que suele ser una pregunta de parcial y muchas veces de final. ¿Cuáles son los periodos del goma tuberculoso? A mí me gusta como la sigla CRUC, ¿sí? Como yo lo aprendí, que es crudeza, reblandecimiento, ulceración y cicatrización. Entonces, una de las preguntas es: ¿el goma cicatriza? ¿Deja cicatriz? Sí, deja cicatriz. Y esto es lo que permite un diagnóstico retrospectivo, generalmente para los dermatólogos, pero también para aquellos estomatólogos que observan
manifestaciones clínicas cutáneas para determinar un diagnóstico. También tenemos la tuberculosis verrugosa y vegetante. Si bien la verrugosa es frecuente a nivel cutáneo, la vegetante ya no tanto. La tuberculosis verrugosa se va a presentar sobre todo en el dorso de las manos y pies, ¿sí? Y son tubérculos circulares, bien delimitados como solitarios. Recibe el nombre de tuberculosis verrugosa porque justamente este tubérculo tiene una superficie verrugosa y también deja cicatriz. Menos frecuente a nivel cutáneo ya es la tuberculosis vegetante, que son como vegetaciones frambuesiformes, primitivas, pues, o sea, únicas, que aparezcan por primera vez, o por propagación de una tuberculosis visceral, o sea, que justamente ya derive de otro foco donde haya iniciado la tuberculosis, ¿sí? Entonces acompaña, por ejemplo, después de un periodo, a lo que fue un chancro más una adenopatía o inició como un lupus y terminó como con lesiones con tuberculosis vegetal. Bien, hasta ahí cutáneo. Todavía les va a quedar esas dudas por qué debemos saberlo cutáneo y ahora van a empezar a entender que es muy importante porque es lo que más se ve, nuevamente repito, en piel, pero si quiero entender lo que ocurre en la boca, tengo que saber qué ocurre en la piel. Entre las manifestaciones bucales, y acá le dejo la imagen, ¿sí? Y justamente es porque con esta imagen quiero que estudien lo que vamos a ir viendo. Las manifestaciones bucales. Como les dije anteriormente, es difícil ver una primoinfección en boca. Anteriormente se podía ver porque, bueno, el contagio podía ser a través del Mycobacterium que derivaba de la especie bovina y por contacto con las carnes de un animal infectado o por contacto de leche no pasteurizada. Hoy en día es muy difícil. Y aparte porque la boca ofrece resistencia al desarrollo del bacilo de Koch a través de la composición y el pH salival que tenemos, a través de la función de arrastre salival y de la resistencia a la mucosa. Entonces, la forma más frecuente de la tuberculosis bucal es secundaria, ¿sí? Secundaria a lesiones pulmonares o por propagación de lesiones vecinas. Es decir, que derive de lesiones laringeas, nasales, óseas, ganglionares o cutáneas. Por eso estudiamos las cutáneas, porque muchas veces que veamos lesiones en boca, quizás ya nos van a estar hablando, como decimos, las lesiones cutáneas, que no podemos dejar de observarlas y de interrogar al paciente. Bien, entre las lesiones típicas que vamos a tener en boca son, como vimos anteriormente, un complejo primario conformado por el chancro y la adenopatía satélite. Aquí sí vamos a tratar a la úlcera tuberculosa, el lupus tuberculoso, que recuerdan que se daba en la cara principalmente, el goma, en menor frecuencia, es muy difícil ver un goma en boca, goma tuberculosa en boca, ¿sí? Se observa en lengua, en los casos descritos en artículos o en libros, pero es menos frecuente y una tuberculosis verrugosa vegetante menos frecuente aún. Entonces, con las tres lesiones típicas de la tuberculosis que nos vamos a quedar, van a ser principalmente complejo primario, inoculación, la úlcera tuberculosa y el lupus tuberculoso. Bien, del complejo primario tuberculoso bucal. Las características son similares al complejo primario tuberculoso cutáneo, es decir, para saber cuáles son las características del chancro y de la adenopatía satélite, voy a volver a la diapositiva donde vi la parte cutánea y es similar. Es decir, el chancro es esa tumefacción que se reblandece y se ulcera, ¿sí? Que puede medir hasta 2 centímetros, que generalmente es indolora, que aparece en el sitio de inoculación de la bacteria. Esa adenopatía aparece a las 2 a 6 semanas, después que apareció el chancro, siguiendo el trayecto linfático, puede ser única o múltiple, ¿sí? Y siempre deja cicatriz.
Lo que nos interesa saber acá en la tuberculosis bucal, que este complejo primario es más frecuente en niños, en cualquier zona de la cavidad bucal, en cualquier zona, y que hay que hacer las diferencias con el complejo primario sifilítico. Entre las lesiones más frecuentes, la segunda a nivel bucal va a ser la úlcera tuberculosa bucal, va a ser la estrella, ¿sí? La estrella de nuestra enfermedad a nivel bucal es la úlcera tuberculosa, que principalmente aparece en lengua, afectando punta y bordes. Por eso tiene la estrellita y el número 1. El número 2, el segundo sector topográfico más frecuente donde aparece la úlcera, es la encía, que vamos a ver una encía tumefacta, ¿sí? Rojiza, hasta sangrante, afectando sobre todo, puede ser libre adherida, afectando obviamente el tejido sostén de la pieza dentaria. Aparecen enfermos con tuberculosis pulmonar o laringia. Como dijimos, son secundarios, siempre secundarios. A diferencia del chancro, que aparecía sobre todo en niños, aquí esta úlcera aparece sobre todo en hombres adultos, ¿sí? Y es raro verla en paladar, labio, mucosa yugal. Más frecuente entonces, lengua. Aquí podemos ver, como dijimos, a nuestra lesión estrella, que ustedes me dirán que se parecen a otras úlceras, sí, por lo que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, por supuesto. Pero en el caso de esta úlcera, vean que es una lesión no muy profunda, poco profunda, ¿sí? Con bordes, los bordes es la principal característica que me llama la atención, bordes despegados como hacia arriba. Veo un fondo, ese fondo es como amarillento, sañoso. En el fondo de la lesión están los elementos puntiformes que nos dice la bibliografía, que si se hace vitropresión se pueden observar. Cuando nosotros vemos esos elementos puntiformes de color amarillo o hemorrágicos, incluso algunos, ¿sí? Menores a la cabecita de un alfiler, al limpiar, ¿no? Esta úlcera se ven esos elementos puntiformes, es lo que se llama signo de Trelat. Es importante observar, entonces, hacer la vitropresión. Para eso, como siempre digo, en la clínica es importante disponer de todo el instrumental que se les pide para un examen estomatológico. Es dolorosa, ¿sí? Y tiene un signo de banderilla positivo. Nuevamente, signo de banderilla. Si bien la úlcera es dolorosa, cuando yo hago la punción sobre esos puntitos amarillos, es indoloro, ¿sí? Casi como que si estuvieran anestesiados. Eso es el signo, es fácil de ingresar, blandos y casi como si estuvieran anestesiados. Aquí les comparto las características, importantísimo que lo sepan, como les vengo diciendo, de nuestra lesión estrella de la enfermedad tuberculosa, puntos amarillos submucosos que se ulceran rápidamente, un contorno irregular festoneado, este borde despegado que me tiene que llamar la atención, poco profunda, ovalada o redondeada, ¿sí? Con un fondo sañoso, acá lo que hablábamos de los signos de Trelat, es dolorosa y un signo de banderilla positiva. Entre nuestras lesiones frecuentes en la cavidad bucal vamos a encontrar el lupus tuberculoso en tercer lugar, que como dijimos son secundarios a un lupus facial. Y como habíamos hablado, el lupus dentro del facial, la zona de predilección era la nariz. Entonces, secundario a un lupus nasal o facial, ¿dónde se va a extender? Hacia los labios. Vamos a encontrar entonces los famosos lupomas, que hablamos que había en piel, también los vamos a encontrar aquí, que son esos tubérculos superficiales, blandos, de tamaño de grano de mijo, idem a lo que hablamos en piel, color caramelo, que asientan sobre una base eritematosa, signo de banderilla positivo. Entonces, lo que aquí vemos como un lupus eh, nasal, imagínense que esta lesión se extiende hacia el labio. Al observar esto y imaginarme que está en el labio, ya tendría que empezar a hacerme un diagnóstico con
diagnóstico presuntivo con un eritema multiforme, por ejemplo, ¿sí? Esto es importante que ustedes vayan viendo a medida que van estudiando, intentar hacer diagnósticos presuntivos. Los labios se van a ver aumentado de tamaño, aumentado el espesor, costrosos, pueden llegar a asociarse con fisuras, ulceraciones y granulaciones, ¿sí? Y por supuesto genera una microstomía. Recuerden la microstomía, la disminución en la abertura del orificio bucal. Menos frecuente, como dijimos, goma tuberculoso, ¿sí? Y la tuberculosis verrugosa y vegetante. Pero para saber un goma, si lo llegás a encontrar, lo puedo ver en la lengua, es indoloro y no me tengo que olvidar de los 4 periodos. Y ahí le marqué la letra con la que inicia cada palabra de los periodos, CRUC, ¿sí? Para que recordemos. Crudeza, reblandecimiento, ulceración y cicatrización. Y es importante saber que el goma cicatriza. También entre las manifestaciones que se presentan a nivel bucal, es importante saber que si esta bacteria, a través de una vía hemática, llega hacia la cavidad bucal, puede destruir los tejidos periodontales ingresando a través, por ejemplo, de bolsas periodontales o a través de caries penetrantes, como lo puede ser la tuberculosis, como cualquier otro tipo de bacteria, ¿no? De ahí el cuidado con los pacientes inmunocomprometidos, el cuidado con los pacientes trasplantados, ¿sí? O descompensados con alguna enfermedad crónica a través de bolsas periodontales o de caries penetrantes por el ingreso de bacterias, pudiendo generar destrucción de los tejidos periodontales, pudiendo generar granulomas apicales que se conocen como granulomas apicales tuberculosos, ¿sí? Si se hace el cultivo del bacilo a partir de esta lesión, o bien una osteomielitis. Entre los exámenes complementarios, la prueba de la tuberculina mediante la técnica de Mantoux, ¿sí? La habrán escuchado, esta técnica de Mantoux es una inyección intradérmica que se aplica en el antebrazo, ¿sí? Es solamente de 0,1 mililitros del derivado purificado del antígeno, es decir, la bacteria, pero que está inactiva, obviamente no me va a generar la enfermedad. Se observa la reacción controlando, ¿sí? Se va a generar una induración, o sea, una pápula, nosotros la conocemos como una pápula, y la vamos a ir controlando a las 24, 48 y 72 horas. ¿Cuándo considero positivo? Se considera positivo cuando esta pápula, ¿sí? Es producida, es de 10 milímetros de diámetro o más. Diámetro. Solamente se hace la prueba del diámetro, no de todo el halo, porque muchas veces el halo eritematoso que rodea la lesión es grande. Nosotros solamente vamos a medir el diámetro de la pápula. También podemos ver a través de test serológicos, por supuesto, prueba de inmunología, ¿sí? Radiografía de tórax, inmediatamente nosotros vemos algo en boca, vamos, o sea, que nos llame la atención o que nos oriente hacia una tuberculosis, vamos a pedir una radiografía de tórax, por supuesto, porque sabemos que las lesiones en boca son secundarias y generalmente derivan de una tuberculosis que ya está instalada en pulmón. Entonces la radiografía de tórax es importantísimo. Quizás no la sabemos leer, pero bueno, la indicamos y mandamos a su médico de cabecera, ¿sí? Y esto ya sería un gran avance para el diagnóstico de la enfermedad. Entre los tratamientos, lo ideal es el tratamiento farmacológico como líneas de la primera opción, ¿sí? Y tenemos 2 líneas, la primera y la segunda línea, ¿sí? Cada una con su medicación. Como siempre digo, nosotros no vamos a, a pedir exclusivamente la concentración de un fármaco, la presentación, el tiempo que va a tomar, porque para eso existen los médicos que van a tratar esta enfermedad. Nosotros como odontólogos, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de acercarnos a un diagnóstico, de adelantarnos si se puede, de ayudar a ese paciente a mejorar su calidad de vida a través de un diagnóstico temprano para que se haga un tratamiento oportuno. Para eso también es muy importante tener siempre contactos de un cirujano bucomáxilo para hacer una cirugía, de un anatomopatólogo para enviar la muestra, de un infectólogo para
tener una orientación sobre el tratamiento o derivar a estos pacientes. Lo importante es no hacer perder el tiempo cuando estamos pensando que podría tratarse de una enfermedad crónica, sistémica y que acarrea muchos problemas en la calidad de vida de la persona, ¿no? Este tratamiento generalmente se hace combinado entre un antibiótico y un agente quimioterápico. Acá hay una de las opciones, que es una streptomicina más una isoniazida, que es lo que la bibliografía más resultados demuestra, ¿sí? Justamente para evitar la resistencia bacteriana. Entre las medidas preventivas que tenemos que propiciar, que tenemos que educar a los pacientes y el día de mañana en los lugares donde trabajemos, es la vacunación, por supuesto, que se aplica a los recién nacidos, la BCG, una vida sana e higiénica, ¿sí? Así identificando oportunamente a esos enfermos, ¿sí? Asegurando su curación para no contagiar a otras personas. Saber que la persona infectada debe protegerse siempre, que tose de pañuelos desechables o barbijos, ¿sí? Evitando lo que nosotros el efecto en aerosol o las famosas gotitas de flush que habrán escuchado de microbiología. El lavado de manos antes y después de comer, siempre. La ventilación adecuada de los hogares, imprescindible para erradicar todo lo que sea virus, bacterias, hongos. Y limpiar el domicilio, siempre, siempre. O los lugares de trabajo. Esta es la bibliografía, libro de cabecera del doctor David Grispan, enfermedad de la boca. Esta enfermedad, la descripción la van a encontrar en el tomo 2. De ayuda también y como complemento Reguesi y Secoti. Hay bibliografía que por ahí son de páginas consultadas, imágenes también que son tomadas de internet, ya que es una patología difícil de verla hoy en día. Particularmente no tuve la oportunidad de ver una tuberculosis, por eso no son fotos mías, pero sí saber que tenemos que estar preparados, ¿sí? Saber que son manifestaciones clínicas que son más bien de pacientes intrahospitalarios, pero conocer para orientar al paciente hacia un diagnóstico y un tratamiento oportuno, como decíamos. Bueno, espero que les haya sido útil y saben que cuentan conmigo para cualquier duda que tengan cuando escuchen este video. Estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención.